Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. Este es nuestro tercer capítulo de esta serie que hemos llamado Optimización de Sistemas. En los dos videos anteriores trabajamos con arreglos de fuente lineal acoplada, así como de stack invertido, hablando en términos de subgraves, y el día de hoy vamos a trabajar con los arreglos de fuente puntual acoplada. Y para entender mejor el contenido de este video, te recomiendo que veas mis videos anteriores de la fórmula de Harry-Olson parte 4, ángulo de apertura, así como el de arreglos de fuente puntual. Igualmente, para esta demostración voy a utilizar la caja trapezoidal, cuyas características son las del altavoz UPQ-1P de la marca Meyer Sound. Y para empezar deberemos tener bien claro tres cosas. La primera es que a partir de un arreglo de fuente lineal acoplada, la rotación de cualquiera de los dos altavoces a partir de un grado ya se considera fuente puntual, con la atenuante de que los efectos aún no serán tan notorios. La segunda es que el crossover acústico espacial se mueve hacia adelante a medida que aumenta el ángulo de apertura o la frecuencia, hasta llegar al punto en el que en la teoría no coinciden en ningún lugar del espacio. Y digo en la teoría ya que el concepto de ángulo de apertura se basa en el arco de cobertura, y ya sabemos que principalmente las bajas frecuencias son muy omnidireccionales y por ende es inminente que coincidirán en algún lugar del espacio. Y la tercera es el ángulo de apertura unitario, que puede haber varias definiciones y una de ellas en términos simples y comunes lo define como el ángulo interno formado por dos altavoces correspondiente o igual a la cobertura de un solo altavoz. Por lo tanto, para este modelo en particular, el fabricante me da una cobertura horizontal de 80 grados, entonces el ángulo de apertura unitario implica girar sobre el mismo eje y en sentido contrario 40 grados cada altavoz, lo que me resulta en un ángulo interno de 80 grados. Bien, entonces vamos a partir del arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de dos elementos, del que ya sabemos que en cualquier lugar que no sea el centro geométrico del arreglo estará plagado de zonas de cancelación o de combing. En este caso la gráfica en color verde es la que representa el centro y las otras tres la medición en forma lateral. Y para tener una mejor referencia de cómo cambia el mapa de contornos de nivel, ahora lo muestro para la frecuencia de 1.5 kHz, que es donde se da la primera cancelación fuera del centro del arreglo en este punto de medida. Decía yo en el apartado anterior que a partir de un ángulo de apertura de 1 grado ya se considera fuente puntual, sin embargo los efectos aún no son tan perceptibles. Por tal razón vamos directamente a un arreglo de fuente puntual acoplada simétrica de dos elementos, cuyo ángulo de apertura es de 10 grados respectivamente, formando así un ángulo interno de 20 grados. Es decir, que tenemos dos altavoces que se encuentran en proximidad directa a un ángulo de apertura de 10 grados y no existe diferencia de nivel. Otros términos para definir este arreglo son el arreglo en arco, de punto de origen o de dispersión del haz, siendo este último con el que yo más lo identifico. Si miramos la respuesta en magnitud, vemos que no existe mucha diferencia con respecto a la respuesta de la fuente lineal, ya que aunque tenemos un ángulo de apertura, aún sigue existiendo demasiado solapado, que es lo que ocasiona las diferencias de tiempo y en consecuencia las cancelaciones. No obstante, aquí en la imagen del analizador de espectro podemos ver una comparativa de la respuesta en magnitud de la fuente lineal y de la fuente puntual, donde podemos observar que la fuente puntual pues es mejor ligeramente. Y asimismo vamos cambiando lentamente el mapa de contornos de nivel de la fuente lineal acoplada simétrica de dos elementos para la frecuencia de 1.5 kHz para ver cómo cambia con la fuente puntual acoplada con 10 grados de ángulo de apertura. Y al igual que la respuesta en magnitud, vemos que el mapa de contornos mejora ligeramente, ya que tanto el lóbulo principal como los lóbulos secundarios se ven ligeramente más densos. Nuestro siguiente paso es aumentar de 10 a 20 grados el ángulo de apertura y nos quedaría un arreglo de fuente puntual acoplada simétrica de dos elementos, cuyo ángulo de apertura es de 20 grados, formando así un ángulo interno de 40 grados, y que en este momento nos encontraríamos a la mitad del ángulo de apertura unitario. Y desde este punto ya podemos ver una diferencia un poco más significativa,
principalmente en las zonas donde se presentaba la cancelación, vemos que poco a poco empiezan a desaparecer. Y desde luego la respuesta en magnitud muestra esta mejoría principalmente en el rango a partir de los 4 kHz, donde estas frecuencias ya prácticamente empiezan a carecer de solapado, no así las frecuencias medias donde aún tenemos ese problema. Lo siguiente es ver la respuesta de un arreglo de fuente puntual acoplada de dos elementos y un ángulo de apertura de 30 grados, formando así un ángulo interno de 60. Y con este ángulo de apertura hemos eliminado casi por completo esas cancelaciones tan severas que se presentaban anteriormente, al mismo tiempo que se empieza a condicionar el aumento de nivel, más visible principalmente en el rango de los 300 Hz. Y el mapa de contornos ratifica lo antes dicho, ya que la dispersión del haz es inminente. Lo siguiente es aumentar a 40 grados el ángulo de apertura de cada altavoz respectivamente, formando un ángulo interno de 80 grados, y es así que llegamos al ángulo de apertura unitario de este modelo de altavoz en el eje horizontal. Y como dije anteriormente al inicio de este video, llegados a este punto del ángulo de apertura unitario, en la teoría no existe interacción entre altavoces y por esta razón la suma acústica queda restringida a lo que pueda generar un solo altavoz en cualquier punto del espacio. Y esto lo podemos constatar en la respuesta de magnitud, en donde tendríamos una respuesta casi perfecta, a excepción de esta cancelación que se presenta aproximadamente en los 900 Hz, en el primer punto de medida lateral, que es el de color azul. Y por supuesto sin dejar de lado que conforme nos alejamos del centro, pues el nivel es menor. Y el mapa de contornos muestra esos pétalos de flor dispersados, que en muchos casos serían la respuesta ideal. Y asimismo, en este preciso momento, tendríamos una cobertura total de 160 grados, que no dudo que en determinado espectáculo de pequeño tamaño sea la solución perfecta. Y ya teniendo bien claro en qué consiste el ángulo de apertura unitario, ahora viene algo muy importante. Si nosotros aumentamos a 3 el arreglo de fuente puntual acoplada, en este momento tendríamos una cobertura total horizontal de 240 grados, con variación espectral mínima casi en cualquier punto. Y al igual que el caso anterior, pues no dudo que esta configuración o este arreglo sea la solución perfecta para determinado espectáculo. Sin embargo, la cobertura total de 240 grados pienso que está sobrepasada, cuando en la realidad no necesitamos más de 180, a menos de que estemos diseñando un sistema tipo la garra de YouTube que utilizó en su gira 360 grados. Además de que la suma acústica prácticamente no existe, ya que el aumento de nivel está condicionado a lo que pueda generar un solo altavoz. Por lo tanto, una primera solución sería optar por crear un arreglo con la finalidad de incrementar el nivel en las zonas donde se concentra la mayor parte del público, con el coste, por supuesto, de una ligera variación espectral. Y para este caso yo voy a optar por un arreglo de fuente puntual acoplada simétrica de 5 elementos, cuyo ángulo de apertura es de 20 grados respectivamente, formando así un ángulo interno de 40 grados entre cada par de altavoces. Y en este momento vemos de nueva cuenta en pantalla la respuesta en magnitud de dos altavoces en arreglo de fuente puntual acoplada simétrica a este ángulo de apertura. Así es que vamos a ver cómo cambia con la injerencia de más altavoces. Y asimismo el mapa de contornos de nivel para la frecuencia de 1.5 kHz muestra que estamos logrando el objetivo principal, que es el de dispersar la energía con muy pequeñas zonas de cancelación, contando la que aparece en el centro del arreglo, que tal vez podría ser la más importante, puesto que es donde se concentra la mayor parte del público. Sin embargo, la respuesta de magnitud nos hace perder un poco el encanto, puesto que tenemos cancelaciones bastante severas en el rango de los 900 a los 1200 Hz, así como en 4 y 8 kHz, principalmente en el centro del arreglo, que es la de color verde, y en las zonas más alejadas, que es la gráfica en color rojo y en color morado. Y entonces vamos a ver de qué forma podemos mejorar esta respuesta, principalmente en el centro del arreglo, que es la gráfica de color verde. Y para esto voy a facilitarme un poco el trabajo. Voy a cambiar mis puntos de medida de forma lateral a forma radial y colocarlos principalmente en los lugares donde se sitúa el crossover espacial.
Y tomando como referencia este punto de medida, tenemos que aproximadamente para la frecuencia de 1200 Hz tenemos una fase relativa de 180 grados, que es lo que ocasiona esa cancelación tan severa. Y que pues no es tan difícil de deducir, ya que en este punto hay la injerencia tanto del altavoz central como de los dos altavoces más adyacentes, y siguiendo las leyes del triángulo rectángulo, estos representan la hipotenusa y por lo tanto una diferencia de tiempo con respecto al altavoz central, y que para este caso representa 0.4 milisegundos, que es medio ciclo de la frecuencia de 1200 Hz. Y entonces, si añadimos este retraso electrónico al altavoz central, la respuesta en magnitud inmediatamente refleja este cambio. Y asimismo hemos revertido esta cancelación en el centro del arreglo, que ahora se ve como un lóbulo de suma. Y desde luego podríamos seguir realizando más ajustes con la finalidad de mejorar aún más la respuesta, sin embargo tendríamos que recurrir al desajuste de nivel, que por lo menos para este caso no aplicaría tanto, ya que el propósito principal era aumentar el nivel con el coste de una variación espectral. Y es que esa es una de las implicaciones que tiene el hecho de crear arreglos acoplados con arcos de cobertura bastante amplios. Y si como ya vimos la respuesta de la fuente puntual es mejor con respecto de la fuente lineal, uno de los objetivos primordiales sería prolongar este arreglo en el eje vertical, igualmente en la forma de fuente puntual. Pero tendríamos el inconveniente de que por lo menos con esta forma de altavoz tendríamos que recurrir a la fuente puntual no acoplada, lo que ya tiene otras implicaciones que aún no quiero abordar, puesto que intento ir paso a paso y no me quiero adelantar. Y entonces, hablando en términos de arreglos acoplados, podemos optar por prolongar este arreglo en el eje vertical en su correspondiente fuente lineal, o al revés, en el eje horizontal fuente lineal y en el eje vertical fuente puntual. Y es así que surge el concepto de arreglo híbrido, que se compone de las dos fuentes, tanto de la fuente lineal como de la fuente puntual, y que, aunque no lo crean, los arreglos de altavoces más modernos, conocido como line arrays, así se componen. Y pues en nuestro próximo video vamos a alinear este sistema con un sistema de subgraves y lo dejo a su consideración cuál utilizamos, si la fuente lineal en el eje horizontal y fuente puntual en el eje vertical, o fuente puntual en el eje horizontal y fuente lineal en el eje vertical. Y bien amigos, así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.